Bueno, vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa. ¿Cómo escapar de la tensión? A veces parece imposible, dado los tiempos en los que estamos viviendo, cómo se presentan las cosas, la rapidez, la presión, parece imposible. Pero para ver si es o no imposible, precisamente, tenemos dos grandes invitadas hoy día. Por mi lado, yo estoy aquí con la doctora Maritza Velarde, que es terapeuta bioenergética. Bienvenida, Maritza. Hola, Cecilia. Un gusto estar por acá. Gracias. Y por mi lado, yo estoy con Luciana Stiglitz, que es directora de Interhealers. Gracias, Bienvenida. ¿qué tal? Muchas gracias. Bienvenida. Bueno, la tensión, todos padecemos de tensión en algún momento, ¿no es cierto? Sí, es normal, ¿no? Es normal que padezcamos de tensión, realmente es parte de la vida. No es que la vida, digamos, hemos recibido esas programaciones mentales de que todo tiene que ir bien, que la felicidad es lo máximo. En realidad, la vida tiene un escenario diferente y de la manera como nosotros podamos asumirlo e ir al siguiente paso, digamos, aprendiendo de eso, es lo más importante, ¿no? Claro, en principio nosotros estamos experimentando una vida polar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que vivir dentro de estos dos polos. Entonces, parte de la paz, digamos, que podemos experimentar en el día, también está la tensión, que vendría a ser, ¿no es cierto?, el polo opuesto. Polo opuesto, pero ¿cómo sobrellevarlo? Sí, ¿y antes cómo era? Porque el estrés es un término que es relativamente joven, ¿no? O sea, data sí. de, digamos, poco tiempo atrás. Antes no se conocía el estrés. Claro, ¿Qué había antes de sustitución? Ese término empieza en Inglaterra, ¿no? O sea, el estrés significa sobreesfuerzo, Claro. ¿no? O sea, hacer más de lo que uno puede o debería realmente. Ahora, ¿no? evidentemente el estrés es un proceso normal, natural del cuerpo, ¿no? O sea, en el sentido de que eso sí está bien, en el sentido de que, por ejemplo, algo que nos produce, no sé, pues algún miedo o algo así, Claro, genera un de repente estrés. un temblorcito, ¿no? Claro, Ya, o de repente en algún ese momento. desajuste, de repente un cambio de horario, qué sé yo, Exacto. eso produce un estrés en el cuerpo y visto desde esta forma es un estrés positivo, terapéutico, porque permite que el cuerpo se adapte a esta nueva condición. Pero esta manera de vivir con estrés, Claro, ¿no? Antes no existía. Hoy en día vivimos así. Exacto, Cecilia, ¿no? Porque fíjate, hay el tema del estrés agudo. El estrés agudo es hasta beneficioso a cierto punto porque te da concentración, te da enfoque, te da creatividad y otras cualidades más. El tema es el estrés crónico, o sea que la gente va viviendo con ese estrés el día a día, ¿no? Y yo creo que sí ha habido un antes y un después porque el mundo está globalizado, está expuesto, digamos, a diferentes medios, diferentes noticias, diferentes retos, mucho más exigentes que antes. O sea, antes el hecho de ya tener, por decir, hablemos de una cierta parte nada más, o sea, casarte, tener tu carrera y tener tus hijos, ya prácticamente habías logrado todas las expectativas que normalmente las tendrías como, de pronto como hombre o como mujer, ¿no? O terminar jubilado en una buena empresa. Hablando como un ejemplo así práctico. Claro. En cambio, ahora cada vez hay más retos, más cosas, queremos hacer más y no entendemos qué es lo que realmente nosotros, primeramente cuál es nuestra pasión y si estamos haciendo lo que nos gusta realmente. Y eso, a veces hacer lo que no nos gusta es lo que nos trae estrés. Sí, el estrés en general creo que lo hemos vivido siempre, desde que el hombre es hombre, porque al principio, si bien no teníamos las cosas de la globalización del mundo de hoy, teníamos que vivir, por ejemplo, en África, donde teníamos constantes luchas y pugnas por estar vivos, por seguir adelante, y de alguna forma parte de eso aún se encuentra en nuestro ADN. Es por eso que el endocrinólogo Hans Selye desarrolló esta teoría que hoy todos conocemos, que es la teoría de adaptación. La teoría de adaptación indica que nosotros tenemos una resistencia a un momento difícil, pero que nuestra resistencia, como somos seres biológicos, somos seres humanos, esta resistencia tiene un límite biológico. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en un momento difícil, en un momento de tensión, que puede ser de diversos tipos, generalmente nosotros perdemos un poco el control consciente de lo que está sucediendo y reaccionamos de diferentes maneras, ¿no? Dependiendo la mochila que carguemos, dependiendo de dónde venimos, cuál es nuestra historia personal. Y lo bueno es que uno puede salir de ese momento de tensión de diferentes maneras.
Porque es cierto, nosotros a veces tenemos estos momentos que son agudos o estos momentos que son menos agudos, pero en todos los casos hay formas de salir de eso. Y básicamente es una elección de cada uno. Existen diversas formas de aprender cómo hacerlo, porque de lo que se trata es de reaprender una conducta que ya está establecida en nosotros. Por un lado, por lo que traemos como bagaje cultural, social, familiar, y por otro, por lo que nosotros mismos elegimos hacer en ese momento, ¿no? Pero a Sí, veces eso ahora... sí. Sí. No, perdón, justamente me parece muy bien lo que dice Luciana, ¿no? Y también que hoy en día sabemos que existe la neurogénesis, ¿no? Sabemos que nosotros nacemos con una cantidad de 100.000 millones de neuronas y muchas de ellas va a haber un cambio, una muerte celular selectiva y vamos cada vez a tener funciones más especializadas. Pero eso de que uno dice, yo no puedo cambiar, yo soy así, no sé cómo manejar el estrés, o es mi manera de ser, o yo vivo resentida ante la vida. Hoy en día se sabe, desde el punto de vista de las neurociencias, que sí tenemos nosotros todos la capacidad de poder cambiar. Es solamente llevar con mucho amor a un campo de reflexión. Y la parte emocional con lo que es la parte científica van absolutamente ligados de la mano hoy en día, y por eso me parece precioso esa expresión de poder compartir acá dos profesionales que estamos de la mano, ¿no? Sabemos que el estrés hace que aumente el cortisol, y el cortisol produce en los niños, hablando del tema de estrés de niños, yo como médico pediatra y terapeuta bioenergética lo sé, que produce mala sinapsis, o sea, mala unión de neurona a neurona y destrucción de las células cerebrales. Entonces, el estrés, además de tener una serie de complicaciones a nivel gastrointestinal, a nivel del sistema inmunológico, hablamos de problemas que hoy día ha aumentado muchísimo. Nunca se ha visto tanta diabetes, tanto hipotiroidismo en el mundo, tantos problemas cardiovasculares en el mundo, producto de estrés. Claro, es que de alguna forma el cortisol lo que hace es movilizar la glucosa a través del cuerpo, ¿no es cierto? Es la que, por ejemplo, moviliza la glucosa al cerebro y a los músculos cuando estamos en un momento de mucha tensión. Que necesitamos, exacto, una mayor... Porque necesitamos una respuesta, ¿no es cierto? Que es la misma respuesta que tenemos desde que existimos, que son la respuesta de pelear contra aquello que viene o resistirnos a aquello que viene, de salir corriendo o de quedarnos completamente de ese cerebro primitivo, de ese cerebro primitivo que tenemos todos. Exacto. Te quería preguntar eso, ¿hasta cuánto somos o podemos aguantar, somos capaces de aguantar esta tensión? Básicamente existen 3 momentos. El primer momento tiene que ver con, claro, darnos cuenta que hay una situación, porque a veces las cosas pasan y no somos muy conscientes de lo que está pasando y nos sentimos más o menos como que en un torbellino, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo hago? Tengo mucho trabajo, lo voy a poder manejar, ¿qué hago con la familia en casa? Los niños son pequeños. Un segundo momento vendría a ser cuando nosotros nos damos cuenta que no estamos pudiendo manejar las cosas y de pronto decimos, ¿qué hago con esto? Y nuestro cuerpo comienza a responder también, digamos, liberando el cortisol, liberando serotonina, las glándulas adrenales comienzan a segregar lo necesario y nuestro cuerpo comienza en un segundo momento a intentar adaptarse al medio, entre comillas, hostil, porque en ese momento el cuerpo lo está percibiendo como un medio hostil, trata de adaptarse. Y el tercer momento vendría a ser cuando el cuerpo ya no puede seguir resistiendo este espacio hostil y donde nosotros tenemos que hacer un cambio. En realidad deberíamos hacerlo mucho antes, pero como van las cosas hoy en día, generalmente es el momento en el que comenzamos a hacer los cambios, no es un momento en el que definitivamente o cambiamos o enfermamos. Entonces tenemos claro qué cosa es el estrés. Muchas veces se usa como cliché, ¿no? No pueden abrir la puerta, me estresé, no puedo abrir. O alguien te llama muy seguido, me estresa. Sí, es un idioma y es parte del idioma coloquial. Sí, entonces ahora ya sabemos y entendemos exactamente qué es el estrés. Claro. Ahora, la pregunta que iba a hacer es, ¿cuál sería la repercusión mucho más complicada producto de este estrés? En realidad, en el tema de salud, es un tema de salud pública. Y la Organización Mundial de Salud tiene muy bien claro que por lo menos el 70% de enfermedades que hay en el mundo están producidas por el estrés. Bien, y más hoy en día cuando hay un gran debacle económico, hay muchas expectativas de todo lo que va a pasar
y eso ha producido un problema de ansiedad, de depresión y problemas autodestructivos en el mismo ser humano. Entonces, tenemos que ver, uno de las áreas que más compromete tiene que ver con el sistema cardiovascular, hipertensión, problema de dislipidemia, la obesidad. La revista Nature, la mejor revista considerada del mundo de corte científico, dice que muchas personas obesas no tienen nada que ver con la cantidad de ingesta que tienen o el tipo de alimentos, sino netamente con el estrés. Entonces a veces dicen, no creo que tú estés comiendo poco, pero sin embargo tienes un estrés que no lo puedes manejar y que no intentas encontrar los caminos, las herramientas, porque eso es lo más importante, o sea, ir a conocer esas herramientas. Y todas las patologías o las nuevas patologías también nacen de este tipo de conductas, ¿no? Porque muchas de ellas sí. esto que me comentas, por ejemplo, me lleva a pensar en la ingesta compulsiva, ¿no? En la sobreingesta compulsiva, por ejemplo, no sé, problemas como bulimia, como anorexia. Bulimia, anorexia, la obesidad misma. Hablemos de fenómenos también a nivel psicosocial, las ludopatías, que también tienen que ver con eso. Problemas gastrointestinales, sabemos la gastritis, que es muy común, claro. y no solamente acá, en todos los países. ¿Produce también adicción al juego? ¿Podría derivar? Claro, porque hay una manera, es un canal que la persona realiza catarsis. Lo que importa, digamos, yo creo que aquí lo que debemos ver es la prevención, no llegar a ese punto. Primeramente, en quienes está también es quienes forman, o sea, los padres tienen que comenzar a reflexionar acerca de cómo están dándole esos valores, esa formación a los niños para que más tarde no tengan estos problemas de tener pobre tolerancia, baja capacidad de resiliencia. Resiliencia es la capacidad de salir adelante ante un evento no deseado, no esperado, ¿no? Para que no se apodere de nuestras vidas, ¿no es cierto? Así es. Justamente de eso quiero volver después del corte. No se vayan por favor. Nos vamos a un corte, pero regresamos justamente para hablar de ese tema, ¿no? El estrés se apodera de nuestras vidas, peligroso. Ya volvemos.